empezamos a ver para que quede para los demás. Bueno, pues buenas noches. Empezamos este día. La ocasión pasada, ¿se acuerda que mirábamos? ¿Alguien recuerda un poquito? ¿Alguien tiene algún pequeño recuerdo de lo que miramos la semana pasada? Yo no estuve, padre, no sé. Ok. Que hablamos sobre el amor de Dios y cómo sacrificó a su hijo para hacer La nuestra salvación. Exacto. Y pues y dijimos que hagamos lo que hagamos, aún así Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a dar un amor infinito, un amor de padre. Y yo sé que tiene una vida. Por ejemplo, Brando tiene a su bebé, José tiene a su esposa, novia, novia, Ya Sí, estamos casados ya por el civil. y no nos invitaron. Por- Y entonces cada quien tiene su cada cual. Pero muchas veces podemos decir que nos sentimos amados, podemos sentir que sentimos amor, pero muchas veces también, aun cuando estemos llenos de hijos y de personas, no sentimos que tenemos como un valor, como un sentido de lo que estamos haciendo. Y eso es muy común que vivamos como un sinsentido. Y entonces sería como que necesidad de un amor propio, un amor de Dios, pero sobre todo un amor primero que es de Dios y un amor a uno mismo como imagen de Dios. Le digo, podemos hacer mil cosas, pero si no tenemos amor dentro de nosotros, pues dice Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como una campana que resuena, como un platillo vibrante. Entonces, por eso dice que el amor es importante. Y en este caso, el amor de Dios es que, hablando de aquella ocasión, es el amor pleno de Dios, el amor un fructífero, el amor infinito de parte de Dios para con nosotros. Pero entonces, en este saber descubrirnos llenos de amor de Dios, pues también uno tiene que entender en su propia vida que si Él nos amó, Él nos ama, Él nos amó primero, uno también tiene que aprender a amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios, Marlene? ¿Qué significará? Yo creo que también demostrar el amor al prójimo. Sí, amor al prójimo. Y entonces, amar a Dios sería amar al prójimo. Pero si no amas al prójimo, mm, pues estoy pensando de qué más hablamos la semana pasada. no, no, y en específico, si tú dices amar al prójimo es amar a Dios, pero si no amas al prójimo, entonces, Encontrar la manera pues yo digo que si no amas al prójimo es porque de alguna forma eres infeliz con tu vida o cómo estás, pues yo veo si no encuentras el amor para compartir es porque no lo tienes hacia ti mismo o no lo encuentras en tu propia vida. claro, pero entonces si decimos que Dios me ama y yo amo a Dios y Dios me ama y amar a Dios significa amar al prójimo, mas yo no amo al prójimo, entonces significa que yo no amo a Dios, Ujú, porque somos imagen de Dios. Entonces, no amarlo, amar a Dios dice es amar al prójimo. Entonces, si no amo al prójimo, entonces, y si me refleja a Dios, entonces significa que no amo a Dios, que me aparto de Dios. Me aparto del prójimo, es apartarme de Dios. ¿Sí me explico? sí. Entonces, pues eso es lo que hoy podremos contemplar, que Dios nos tiene un amor grande, un amor infinito, pero uno es el que se separa de Dios. ¿Y cómo nos separamos de Dios? ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. Y el pecado, ¿qué podemos entender por pecado? Alguien que pueda decir que se entiende por pecado. Jesús Manuel. Pues pecado será lo que es incorrecto, lo que no es sano para nosotros y para los demás. Claro. Algo que si tú lo haces, dice la gente no lo va a ver, pero Dios te va a ver. ¿Y de qué forma podremos clasificar el pecado? Como eso malo, pero ¿en qué forma? ¿Cómo lo clasificamos? Para ti, ¿qué sería pecado? ¿Qué cosa es pecado?
mentirnos a nosotros mismos, Exacto. mentirle a los demás. La conciencia no deja. Exactamente. ¿Alguien más? ¿O digo alguna otra cosa más? Puede ser cualquier cosa que perjudique al prójimo, a terceros, al prójimo, pueden decir. Ajá. Otra vez. Cualquier cosa que perjudique al prójimo. Sí puede ser eso, cualquier cosa que perjudique al prójimo. Estoy buscando una cita bíblica. ¿Tiene Biblia con ustedes, verdad? ¿Mande, padre? ¿Tienen Biblia con ustedes? ¿Alguien de ustedes? Sí, aquí la tengo. Ok, entonces sería buscar la lectura de Génesis. Es el inicio. Génesis 6, versículo 6, versículo 5. ¿Sí puede repetir? 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y este siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y él pensó haber hecho el hombre como pudo, dijo, borrar la tierra al hombre que ha creado y también a todos los animales domésticos y a los que arrastran y a las aves, pese el hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. A ver, otra vez. Ahí tenía. Sí, es solo 6, 5. Solo el 5. El versículo 5. El Señor, lo leo. Sí. Dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre Ajá. en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Ok. Sin embargo, el Señor miraba a Noé y dijo con buenos ojos. Ok, ok. Sí, pero en esa parte es que dice, ahí, viendo Dios, viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y que su corazón no tramaba, sino traviesos designios todo el día. Ah, sí. Es decir, Dios vio que creció la maldad del hombre, pero en esa es la parte, pues, ¿cómo crece la maldad del hombre? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a Génesis, ¿cómo crece la maldad del hombre? Pues entonces ya lo hemos medio vislumbrado, ¿no? No amar al prójimo, hacer las cosas que son incorrectas, tal vez tramar en la mente tantos perjuicios. Como no se han puesto a pensar, ya ven que salió una serie de un hombre que narra cómo mató a como a 17 jóvenes en 10 años y se los comía. Hammer. Hammer. ¿Se la han visto? Digo yo, Sí. ¿cómo es que llega la... Y este hombre estaba perdido. Al final se confesó y alguien le dio muerte porque también en otra forma este se sintió justiciero, vengador de parte de Dios. Uno escuchaba la voz de Dios según esto y otro escuchaba una voz, bueno, oculta, y otro escuchaba la voz de Dios, pero ¿hasta dónde llega La el maldad. del hombre, hasta dónde llega la mente del hombre para hacer tanta perversión, para tener tanta maldad? Incluso no esperemos así descuartizadores ni nada parecido, simplemente con murmurar contra tu hermano, atentar contra tu esposo, atentar contra tus hermanos, atentar contra tus cuñados, atentar contra tus vecinos, murmurar, criticar, herir, negar el pan, negar el saludo. No me hables, estoy enojada. Así te dice Marlene, ¿verdad, José? Así no, no es cierto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que nos llegamos a ser tan perversos? Desde hasta las mínimas cosas. ¿Podría alguien decir cómo o por qué? ¿Alguien tendría alguna idea? ¿Cómo es que nos apartamos? ¿Cómo es que nos sucede esto? Uno por uno, tranquilo, no se amontonen. Pues porque no buscamos a Dios, porque no hacemos las cosas correctas, vivimos una vida común y se nos hace tan común, no, por ejemplo, no ir a la iglesia, no hablar de Dios, no leer la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como hombre o como mujer? Te apartas de Dios y lo haces, no tienes tiempo para Dios porque estás Entonces, ocupado.
Entonces, no somos malos, solamente nos apartamos de Dios, o somos malos. Mm, Pues no, bueno, pues no, no somos malos, pero tenemos que buscar a Dios. No somos malos. Juan, ¿tú qué opinas? Juan Álvarez, ¿tú qué opinas? Pues ahora sí que creemos, ¿no? Creemos que no somos malos. Exacto. Pero entonces, ¿Dios todo lo hizo malo? No. No, pues no. De eso nos encargamos nosotros, de la maldad, Ok. la gente. Entonces, ¿qué les parece? Se buscan, bueno, José, Marlín y Jesús tienen Biblia. ¿Quién más trae Biblia? No, yo no traigo. Ok, alguien que tenga Biblia, ustedes dos que traen Biblia, yo aquí ya la tengo la cita, pero de todas formas busquen Romanos capítulo 7, está en la parte final. La carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 19 y 20. En el El internet, en el celular también pueden ver Biblia católica. Pueden poner Biblia católica. 7. Romanos, capítulo 7, 19 al 20. De los 7, 19. Capítulo 7, 19 al 20. No hago lo bueno que quiero hacer. ¿O lo leo yo? Lo leo. Sí, a ver. Del 19 al 20. Ajá, así es. Ok, dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Ándale. Esa es la parte. Hay varias versiones. Yo lo voy a leer como lo tengo yo aquí. A Dice, ver, perfecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Así como dijiste eso, sino el pecado que habita en mí. Pues esa es la parte, dice Pablo así, no, dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿No les ha pasado eso cuando están peleando, no? Y de repente dices, de niños había un comercial que decía que se peleaban dos niños y estaban diciendo que en mi casa hay esto y que mi papá hace esto otro. Y el niño dice, pero en mi casa hay piso intercerámico. Y el otro se quedaba, pues ya le ganaba. sí, Era como una ofensa de un niño que le presumía su piso intercerámico. Es un comercial viejo, ¿no? De niños, cuando yo era niño. Pero era como para mostrar los pleitos de niños y que el otro se quedaba callado porque le ganaba con algo que tenía más grande o más bonito, ¿no? Pero entonces no les pasa cuando ustedes están en ese plan y se pelean con alguien y dicen, y no sé, le dice, por ejemplo, un hijo a su mamá, te odio, ojalá que te mueras, que sí pasa. Y la mamá le duele, como si le dieran una daga, porque ¿cómo su hijo le va a desear la muerte? Y el hijo al rato dice, pues no quería decirle eso, pero es que se me salieron las palabras, estaba enojado. Y entonces no se llega el perdón tal vez por alguna razón, pero entonces el hijo dijo algo que no sentía, pero no estaba hablando él, estaba hablando del pecado, de la rebeldía. O un esposo dice, no sé, una ofensa, ¿no? Cuando a veces los esposos, ya sea jóvenes o en edad adulta, o qué sé yo, tal vez no ofenden, pero por ejemplo cuando de novios, están así como que el novio va bien fajadito, bien bañadito, perfumado, y la novia pues con sus chonguitos y espera que llegue y no sé, de repente ya al rato, pues en el sillón, los dos con pants, con pantuflas y así dan las 8 de la noche y siguen igual y de repente llega el momento que te hace el esposo o la esposa, dicen, pues es que ya no eres la mujer bonita con la que yo me enamoré, estás bien fodonga, qué sé yo, estás bien gorda, que no sé qué. No se dan cuenta que el daño que hacen. Y la esposa siente un gran daño, pero el esposo se da cuenta de la herida que le hace, pero ya lo hizo. Pero ya lo hizo. Entonces no quería decirle eso, pero tal vez la ofuscación, tal vez el enfado, la monotonía, qué sé yo, pero ofendió. Entonces dice Pablo, dejo de hacer lo que quiero, por decir así como cosas comunes, pero tan sencillo. En cuestiones de fe, ustedes han dicho, no fui a misa, no fui a misa, no fui a misa. Tal vez sí querían ir a misa, pero no fueron a misa. Entonces tal vez quisieron hacer un bien, pero no lo hicieron, dejaron de hacerlo. Les ganó la pereza, les ganó el trabajo, les ganó el cansancio, les ganó la convivencia. Tal vez pudieron ayudar a una persona este, minusválida o discapacitada y pudieron haberle ayudado y no lo hicieron porque dijeron, no, porque no tengo tiempo. Pudieron haber ayudado a alguien con algún gasto, con algún pago, con algún préstamo,
Y no lo hicieron por egoísmo, pero no que porque fueran malos, simplemente les ganó esa parte que no es de ustedes, porque sus papás los hicieron egoístas, sus papás los hicieron peleoneros, sus papás los hicieron hirientes, sus papás los hicieron indiferentes, ¿o no? ¿O sí? Les pregunto, ¿sus papás los educaron para que fueran malos, groseros, egoístas, ofensivos? No. No, ¿verdad? ¿Para qué los formaron sus papás? ¿Cómo los formaron sus papás? Pues yo puedo compartir, padre. Mi papá, pues a mi papá siempre me enseñó la humildad. Este, él de niño era de joven, de niño pues, creció pobre. Y pues gracias a Dios pues tiene su negocio y todo y cuando andábamos trabajando pues él me enseñaba de que a los niños, a la gente que pedía, les daba dinero y les compraba sus tacos, si era desayuno, les compraba su desayuno, entonces yo siento que él me formó bien pues humilde y si tienes Ujú. dar, dar, pero pues Pero, pero te dijo, no te dijo prácticamente, tienes que ser así, así, así. Te enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Te enseñó con sí, el testimonio. más que nada, pues sí me decía, Lógico, sí, ¿no? me contaba pues que era pobre y todo eso, que no tenía para comer y Pero tú lo viste que él hizo lo posible por ser humilde, por formarte a la manera de él. sí, 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 sí. Fue con su ejemplo, vaya. Pues eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios nos ha amado, nos ha dado de ejemplo. Tanto así que murió para salvarnos. Tanto así que entregó su vida por nosotros. Entonces, les decía la carta de los romanos, dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Dios todo lo hizo bello. Dios todo lo hizo para la verdad. Pero nosotros, les digo, también de igual forma fuimos creados por amor y educados en el amor y salvados por el amor, por amor. Pero entonces uno no corresponde, uno deja de hacer ese bien y hace el mal y uno se aparta de Dios. Es decir, el hombre rechazó el amor de Dios. Dice un texto, nos amó Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, como Dios amor, que se dio y se da a los que ama, a nosotros que somos sus hijos. Pero ante este darse Dios, la respuesta del hombre no fue la aceptación alegre, agradecida, sino lo rechazó. Recuerden a Adán y Eva, ¿no? Fueron expulsados, pero porque ellos mismos desobedecieron a Dios. Pero el hombre ya desde el comienzo rechazó el amor de Dios, no tuvo interés por la comunión con Él. Quiso construir un reino en este mundo prescindiendo de Dios, sintiéndose como Dios, serán como dioses, tomen de ese fruto, decía. Y entonces el hombre quiso ser igual o más que Dios, y ha sido hasta la fecha, si ustedes se dan cuenta, en la cuestión de la ciencia, todo lo que es la cuestión in vitro, la cuestión para alargar la vida, pero no como paliativos, pues prácticamente no como calidad de vida. Y el hombre quiere, a través de la ciencia, de la construcción, quiere ser igual o más a través de la tecnología. Entonces, es lo que el hombre, digo, no es malo trascender, no es malo innovar. Simplemente cuando uno se aparta, como dijiste tu hijo al principio, cuando uno saca a Dios de su corazón, cuando uno se aparta de Dios, pues entonces uno lo rechaza de manera implícita. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Por eso decía la conciencia recta, hacer las formas correctas, hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Mm, Podrá ser que tu papá, José, aun cuando haya tenido todo, seguramente haya vivido esa vida humilde, pero a él le tocó experimentar una situación tal vez adversa y él salió adelante, venció esa humildad, venció esa situación antigua, pero entonces siguió conservándose y fue purificando, fue haciéndose tal vez más valeroso, pero fue las pruebas las que le dieron más fuerza, pero seguramente por la formación de su casa es vencer las adversidades, pero también la educación que sus padres le hayan dado a él. La humildad, el cariño, tal vez la corrección severa como eran antes nuestros papás o nuestros abuelos. Pero a fin de cuentas, en lo que él vivió, lo que él vive fue lo que vivió con sus padres. Y lo que tú vives es lo que vives a través de tu padre. Pues entonces es la buena línea, ¿no? Por decir así, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Uno ser agradecido, uno ser humilde, uno ser dócil, uno escuchar, uno aceptar, abrir el corazón para aceptar todo lo que viene de parte de Dios. Pero así como nos dotó de cuerpo y alma, así como nos dotó de situaciones
de todo lo que somos, menciona nuestra vida, todas nuestras capacidades, todos nuestros dones, todas nuestras virtudes, todas nuestras cualidades, todo nuestro ser, lo dotó Dios. Nos hizo perfectos, perfectibles, no perfectos, perfectibles. Nos equivocamos y nos levantamos. Pero también nos hizo libres. Entonces, de manera libre, nosotros nos vamos perdiendo. De manera libre, nosotros dejamos de hacer el bien. De manera libre, nosotros ofendemos. De manera libre, golpeamos. De manera libre, rompemos. Simplemente las mujeres, ahora con la cuestión del feminismo y demás, el mercado y no sé qué tanto, digo, todo válido, ¿no? Todo está en el orden. Pero como yo tengo, bueno, ya murió una, 6 hermanas, como 15 sobrinas, y como ahora 3 sobrinas nietas, 4 sobrinas nietas, que están chiquitas, pero entonces llena de mujeres la casa. Honestamente, sí quiero bienestar a ellos. No quiero que le pase nada malo a ellas. No quiero que les suceda nada malo, pero tampoco creo que pueda ser tal vez la respuesta a romper, destruir, dañar, rayar, quemar, herir, golpear. No me escuché yo como arbitrario, nada parecido, neutral, neutro, justa medida. Pero lo que quiero decir es de que entonces, por la libertad, estas mujeres, si quieres, ponle mute a tu audio, que escuchamos todos los ruidos ahí. Entonces, les digo, la mujer libremente se pone la capucha, el cubreboca, el pasamontaña, lo que ustedes quieran, libremente va y rompe un vidrio, libremente va y quema una puerta, libremente, como el hombre tal vez libremente va y destruye, hiere, corrompe, hiere, levanta, destruye, como lo vemos en los dos polos, por la libertad, pero una libertad mal encausada, una libertad mal usada. Cuando uno se aleja de sus padres, cuando uno deja la casa y me largo de esa casa, ya no lo soporto, déjenme vivir mi vida. En la casa teníamos todo, no faltaba nada. Y por esa rebeldía del ser, decimos, ya no soporto estar aquí, ya no los aguanto, y nos vamos. Mucha gente sale del sur hacia acá. Y entonces, tenían todo en casa, tenían el amor, pero de repente, pues sucede que por la libertad, pues ahora tienen que buscar qué comer, tienen que buscar cómo vivir, tienen que buscar salir adelante porque su orgullo no les permite entrar. Por la libertad, muchos en el cerezo están ahí, por el uso de su libertad, les fue quitada la libertad, mal uso de su libertad. Y por ese mal uso de la libertad a veces pierden a sus padres, pierden a sus hijos y no pueden estar cerca de ellos, consecuencia del mal uso de la libertad porque están encerrados. ¿Se me explico? Se apartaron. La sociedad es tal lo que vemos, pero la ley de Dios es misericordia, es bondad, pero uno tiene todo de Dios, pero no todo puede perder, no por Dios, sino por el mal uso de esa libertad que Dios nos da. Porque se acordarán ustedes cuando estaban chiquitos y cómo mamá los abrazaba, y les arrullaba en sus piernas y uno lloraba y se mimaba. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí o no? Tal vez no todos los papás los apapachaban o qué sé yo, pero las mamás siempre consienten todo cuando están chiquitos y uno va y se abraza y te pegan y vas y dice, mami, te quiero mucho. O sea, expresa uno mucho todos sus sentimientos. ¿Sí, verdad o no? ¿Y en qué momento nos perdimos y ya no abrazamos? ¿En qué momento nos sentimos grandes, autosuficientes, autónomos? Y ya no decimos te quiero. Además, ni perdón, ni con permiso, ni buenos días, ni hola. Y entonces, por ese mal uso, uno nos vamos apartando. Pero Dios todo lo hizo bueno. Dios todo lo hizo bello. Dios todo lo hizo verdadero. Pues entonces, les decía, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Porque les digo, nos sentimos superiores. Vemos lo demás como que están mal, yo estoy bien, pero es porque ya estamos con la venda de la sombra, de duda, de fe, y entonces porque pensamos que estamos bien. Ahora, a causa de un apego perverso, dice, se da este rechazo a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios, dice el Salmo 15, contra ti solo pequé. Salmo 51, perdón.
cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. El pecado no nos hace felices, ni nos da la paz que necesitamos, más bien nos somete, nos pone fuertes cadenas de las que nos es capaz cada vez más librarnos. Y el pecado, le vuelvo a decir, no nada más, a veces pensamos, pecado es la carne, pecado es el matar, pecado es el incendiar o no, el que sé yo, robar, pecado es la indiferencia, pecado es el desamor, pecado es la envidia, pecado es la gula, pecado es la lujuria, pecado es el mal pensar, el mal actuar, el mal sentir. Y le digo, es ese egocentrismo, se le llama concupiscencia, un apego a la concupiscencia, el apego a las cosas placenteras, a las cosas monetarias. Pues le digo, llega un momento que nos sentimos autónomos y como que nadie tiene derecho a decirme nada, porque yo soy yo. Y así decimos. Entonces, en ese sentido, uno ya se siente apartado incluso hasta de Dios, porque no nos sentimos, aun cuando nos sintamos autónomos y libres, de todas formas somos vulnerables, porque el pecado no nos hace felices, ni nos da la paz que necesitamos. Le digo, nos somete, nos hace esclavos. Y como por ejemplo, me voy a atrever a decir la palabra, aunque haya niños, pero en cuanto a- al pecado de la lujuria, en el caso de los varones, el tocamiento, el caso, incluso cualquier cuestión de infidelidad o incluso las adicciones. No puedo ser tan explícito, pero por respeto. Pero cuando se llega a tal punto, es como un pequeño remolino, como una arena suelta, una suelta que te va hundiendo, te va hundiendo, te va hundiendo, hasta llegar a un punto en el que ya te es difícil salir. A veces he escuchado personas que dicen que de los 10 14 años tienen cierta fijación a tal pecado, tienen 30 40 y entonces no pueden soltarlo porque los arraiga, nos envuelve, nos esclaviza. Si es odio, por ejemplo, si un día tu padre te dijo, te pegó por alguna razón injusta, y tal vez tú crees con ese odio, llegas adulto y le tienes un recuerdo a tu padre porque te pegó sin ponerle atención a tus palabras. O que si mamá te dijo esto y odias a tu mamá porque no estuvo contigo en un partido de fútbol y porque tú la ocupabas y porque tú querías que estuviera ahí. Y entonces, indirectamente te digo, eso nos va apartando de lo divino, nos va encegueciendo. Y entonces todo lo que vivamos es esa sombra de maldad, de perversión que se va fraguando en el interior. Pero te digo, Dios todo lo hizo bueno. Entonces, eh, sería que nosotros también entonces, aun cuando nos sintamos rechazados, infelices, engañados, es porque nosotros estamos rechazando las cosas buenas, las cosas de Dios, lo que hace que nuestra vida sea perdurable. Vamos tras las cosas que nos dan ilusión, una vana ilusión, pero que es efímera, es momentánea. Porque si un día dices, te apartas de los tuyos por dinero, pues se acaba. Si te apartas por un mal amor, el día de mañana ya no están y tu alma queda rota. Si te apartas por alguna situación de adicción o alguna situación difícil, entonces te digo, es tocar como ese terreno pantanoso que te va hundiendo y es muy difícil salir a veces. Entonces lo que uno tiene que hacer es que debe de buscar vivir en la presencia de Dios, es decir, reconocer esa parte que uno va viviendo para poder experimentar en su vida una salud del alma, una salud del cuerpo. Pero pues entonces uno tiene que saber identificar también lo que me aparta de Dios, y esto es el pecado mortal. Y el pecado tiene dos clasificaciones. ¿Saben cómo es? Pecado mortal y luego pecado. Pecado mortal y pecado. Pecado mortal y pecado venial. Son dos pecados, pecado mortal y pecado venial. Ahora, ¿qué entienden por pecado mortal, Jesús? ¿Qué entienden, No sé, entienden por pecado venial? pecado mortal. ¿Pecado mortal es más grave que el venial, padre? Sí, sí, claro que sí. Sí. Am, Pecado mortal no se les vaya a la mente solo matar. No se les vaya solamente eso, es más todavía. Pecado mortal.
Cuando empezamos la charla, les hice una pregunta, que se habían ido ¿a dónde? A misa. Ajá. Y ustedes saben que faltar a misa es pecado mortal. Oh, sí, Sí. sí, sí. Ese es un pecado mortal. Entonces, pero dice, el pecado mortal es un pecado serio, grave o mortal en la violación de los, con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de la ley de Dios en una materia grave. Por ejemplo, la idolatría, el adulterio, asesinato, difamación o indiferencia a las cosas de Dios. El pecado mortal se llama mortal porque es la muerte espiritual del alma, la separación de Dios. Dios no nos rechaza, uno se aparta de Dios. Tú golpea a tu hermano, agárrate a golpes con él y rómpele la boca y sácale el chamoy. Y entonces, este, te vas a reconciliar. Va a ser difícil, perdón, pero te vas a reconciliar. Pero en ese lapso, tú ofendiste a Dios en el hermano, en tu prójimo, en tu hermano. Tú ofendiste, tú actuaste con toda esa ira, con toda esa, lo pendenciero y heriste a tu hermano, pero te apartaste de Dios prácticamente al momento. Al momento te apartas de Dios, porque estás hiriendo a tu propia sangre. O aunque no lo fuera, pero estás hiriendo. Entonces, esa es una separación, es una línea que rompiste, ¿no? Entonces, Dios no se aparta de ti, tú te apartas de Dios, tú te alejas de Dios, tú le das la espalda a Dios. Eso es la muerte espiritual, pecado mortal. Si estamos en un estado de gracia, dice, nos hace perder esa vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perdemos a Él, al Señor, pues, por la eternidad. Es decir, cuando uno muere en pecado mortal, de manera, se dice que de manera directa te vas al infierno. Cuando uno muere en la gracia de Dios, en paz con Dios, con uno mismo y con los demás, uno muere en la gracia para poder ir a la presencia de Dios. Entonces, dice, sin embargo, si volvemos a nuestro corazón a Él, recibimos el sacramento de la penitencia, nuestra amistad con Él queda restaurada, nos está permitiendo, recibir la comunión si se tienen pecados mortales sin confesar. Ah, bueno, aquí es necesaria la confesión, pero lo que sí les digo es importante que uno logre reconciliarse, pues. Entra la recta intención, entra la conciencia, entra Dios a través de la conciencia que te hace descubrir que hiciste mal, que no te quieres apartar de Él. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Reconciliarse con Dios, pero reconciliarse también con el hermano y a la vez también reconciliarse con uno mismo, porque mucha gente, me ha tocado como confesor, llegan, confiesan que se comieron un chicle motita y no se perdonan haberse comido ese chicle motita, por decir así, ¿no? No se perdonan. Ya Dios perdona haber hecho tal cosa, pero la persona no se perdona haber hecho tal cosa. Entonces, ese es otro proceso donde tiene que sanarse el alma, porque Dios, al momento que el sacerdote pone la mano en la cabeza del pecador y le absuelve en nombre de Dios, queda limpio de toda falta. Pero cuando el hombre no se perdona a sí mismo de haber hecho tal, entonces, pues estamos dudando de la gracia divina y estamos, desperdiciando esa gracia que nos otorga Dios. Entonces, uno tiene que aprender también a perdonarse a sí mismo. Y en este caso ahora, los pecados veniales son los pecados leves. ¿Cómo serán los pecados veniales? ¿Cómo serán? Cuando vamos a misa decimos, yo confieso, ¿se acuerdan? Yo confieso ante Dios. Ah, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Ya la Que he tenía. pecado Díganlo mucho. juntos, o que apóyense ahí. ¿Qué pecado qué? Que he pecado mucho ¿De qué? de palabra, Palabra, obra obra y y omisión. omisión. ¿De qué primero? Palabra, No, te faltó una palabra. Jesús, ¿cómo dice? ¿De qué? mente. Es palabra, mente y omisión. No, Pensamiento. O de pensamiento, palabra obra, y omisión. Esos son los pecados veniales. pensamiento, palabra, obra y omisión. Los pensamientos que hacen daño, los pensamientos de atentar contra el otro, de indiferencia, de crítica, los pensamientos de palabra, de murmuración, de criticar, de ofender, de mascullar, y omisión de dejar de hacer las cosas buenas, dejar de hacer el bien, pudiendo ayudar a la viejita a cruzar la calle y no lo hiciste, pudiendo haber dado la moneda al indigente, pudiendo haber pedido perdón, pudiendo haber brindado amor, pudiendo haber hecho un bien. Entonces uno ya su omisión. Entonces sería así. Dice, no rompen nuestra amistad con Dios, sin embargo, la afectan.
incluyen desobediencia a la ley de Dios de materia leve. Es bueno recordar especialmente para aquellos que están tratando de ser fieles a Dios, pero caen algunas veces que el pecado mortal no solo debe ser en materia grave, sino que la persona esté consciente de ello y entonces lo comete libremente. Por ejemplo, yo le digo a los niños un ejemplo, ¿no? Cuando los voy a confesar y les explico que es pecado venial, pecado mortal. Te digo, tú pasas y ves un celular en la banqueta, en la banca, y dices, ah, y este celular. Ah, mira, yo no tengo ese celular. Matanga, dijo la changa. Te lo echas a la bolsa y te vas. Te vas así escabullido. ¿Eso es un pecado? ¿Pecado? ¿Pecado venial? Yo me estoy robando ese celular. ¿Es un pecado? ¿O ese es pecado mortal? Un pecado mortal. Es otro niño. Ve el teléfono en la banca y dice, ¡un teléfono! Yo no tengo teléfono. No, pero si me lo llevo, mi mamá me va a regañar. Me lo llevo, lo agarro. No, pero está bien bonito. No, no, no es mío. No, y el niño se va. ¿Ese es un pecado? Venial. Lo pensó, pero no lo hizo. Y el otro deliberadamente lo agarró, quiso hacerlo y se lo llevó. Pecado mortal y pecado venial es la diferencia. El hacerlo es concretamente. Y el intentar, pero poner un alto de tu conciencia te dice, no, es que es malo. Es que voy a ofender a Dios. Es que voy a hacer daño. Sería la clasificación, por decir así, de lo venial, de lo que tenemos que apartarnos. Pero de tanto en tanto se hace mortal porque nos ponemos tanto como de pechito, por decir así la palabra, y terminamos haciendo aquello. Decía Pablo, dejo de hacer el bien que quiero y hago. ¿Se acuerda de la lectura que escuchamos al principio? Dejo de hacer el bien que quiero y hago el El mal mal que no quiero. que quiero. Pues entonces en ese sentido. Y pues, este, yo les dijera, y va a ser tarea, ¿qué les parece? Son 3 acciones para evitar cometer algún pecado. ¿Qué hacer para evitar cometer un pecado? Si quieren no lo digan ahorita, apúntenlo y déjenselo para la tarea de la siguiente semana. ¿Qué les parece? 3 acciones para contraatacar al pecado, para evitar el pecado o algún tipo de pecado. Está sencillo, 3 acciones para evitar, ¿qué 3 acciones que puedo hacer para evitar el pecado? Y hay un salmo, el Salmo 50, que es una parte del Salmo 50. Les rezo un poquito viene un fragmento, se lo voy a rezar. Dice, y si lo pueden encontrar, búsquenlo. Ustedes después, yo un tiempo lo rezaba todas las noches para dormirme y me hacía mucho bien. Cuando estaba en el seminario en Culiacán, me hacía mucho, mucho bien. Me dormía muy en paz. Pero ese fragmento dice así, crea en mí un corazón puro, renueva todo cuanto hay en mí. No me arrojes lejos de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre hoy todo mi ser. Aparta tu vista de mi debilidad, borra en mí toda culpa. Prende, Señor, mi corazón, sana, Señor, mi interior. Tómame y sopla en mí, dame vida nueva, Señor. Es el Salmo 50. Pues entonces, si quieren con esta parte terminamos. ¿Qué les parece? La siguiente semana, el jueves, mañana jueves, les digo, voy a poner el Zoom frente a la Eucaristía, frente al Santísimo, y va a estar el momento de oración. Ojalá que lo puedan ver. Y si van manejando, si están sentados, si están trabajando, si están en casa, tengan la proyección del Santísimo Sacramento, en la hora santa. ¿Les parece? Va a ser a las 6. Primeramente Dios a las 6, para que estén atentos y entonces sea un momento también de estar en oración con Jesús en sus El hábitos. jueves, padre. Mañana, Ah, ma- ok. mañana jueves. Muy Y bien. la siguiente semana va a ser en viernes, pero mañana jueves a las 6 de la tarde, abran voy a abrir la invitación también, abran su Zoom y aunque no tengan cámara ni sonido, ni audio, digo ustedes, lo tengan nada más para contemplarlo o si están luego van conduciendo, pues escucharlo o sentarse, apartarse un ratito y hacer una oración personal, ¿les parece? Van a estar escuchando el audio y lo demás. Sí, porque a lo mejor puedo poner nada más el sonido. Si vengo manejando el camión o algo, pues ya. Exacto, si no pones el sonido y ya lo puedes poner ya sea para ti o ya lo tengas en alguna base para el celular, como ustedes vean, pero sí hagan lo posible por entrar mañana a las 6 a la oración, ¿les parece? Y pues que tengan una bonita noche. Voy a dejar de
de transmitir, ¿les parece?